Me llamo Guadalupe Herrera y tengo 85 años. 85 años de vida que en su mayor parte se sienten como si hubieran sido vividos por otra persona, por alguien que ya no existe, por una mujer que dejé atrás hace tanto tiempo que ni siquiera reconozco su reflejo cuando miro hacia atrás. Hoy vivo en Puebla, en un cuarto pequeño arriba de una carpintería que huele a madera fresca y a barniz. Y cada mañana me despierto con el sonido de la sierra eléctrica y el olor del café recién hecho. Pero hace apenas 8 meses mi vida era completamente diferente. Hace 8 meses yo vivía en el asilo de ancianos Sagrado Corazón en la Ciudad de México. Y si te soy honesta, hace 8 meses yo estaba esperando morir. No es fácil admitir eso. No es fácil decir que una llega a un punto en la vida donde simplemente deja de importarle despertar al día siguiente. Pero así era yo, una anciana invisible en un cuarto individual de un asilo que era demasiado bueno para lo que yo merecía, o al menos eso pensaba. Las enfermeras me trataban bien, claro, con esa cortesía profesional que tienen con todas las viejitas olvidadas que llenan los pasillos. Me traían la comida, me daban mis medicamentos, me preguntaban cómo estaba, con esa voz animada que usan cuando realmente no esperan una respuesta honesta. Y yo les sonreía y decía que bien, que todo estaba bien, porque después de tantos años, una aprende que nadie realmente quiere saber la verdad. La verdad era que no recibía visitas. 6 años sin una sola visita. 6 años sin que el teléfono del asilo sonara para mí. 6 años despertando cada mañana sin una razón real para abrir los ojos, excepto ese hábito terco del cuerpo que insiste en seguir respirando, incluso cuando el alma ya se rindió hace mucho tiempo. Veía a las otras señoras en el comedor cómo se emocionaban cuando llegaban los domingos y venían los hijos, los nietos, los sobrinos. Veía sus caras iluminarse cuando escuchaban pasos en el pasillo que reconocían como familiares. Yo solo miraba mi plato y comía despacio, haciendo que la comida durara lo más posible para no tener que regresar tan pronto a mi cuarto vacío. Pero no siempre fui así. No siempre fui esta mujer invisible que nadie recuerda. Hubo un tiempo, hace muchas décadas, en que yo era Guadalupe Herrera de Morales. Era dueña de una pequeña taquería en Coyoacán, nada lujoso ni elegante, solo un local pequeño con 6 mesas y una plancha donde preparaba los mejores tacos al pastor del barrio, o al menos eso decían mis clientes. Era viuda joven. Mi esposo Roberto había muerto en un accidente de construcción cuando yo tenía 28 años, dejándome sola con un hijo de 2 años. Pero yo no me rendí. Abrí la taquería con el dinero del seguro y trabajé duro, muy duro, todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y lo hice todo por él, por mi Santiago. Santiago era mi mundo entero, mi único hijo, mi razón de vivir, mi alegría. Tenía unos ojos negros tan brillantes que cuando te miraba sentías que podía ver directamente a tu alma. Tenía una sonrisa que iluminaba todo el barrio. Los vecinos lo adoraban, siempre estaba ayudando a alguien, cargando las bolsas del mercado para las señoras mayores, jugando fútbol con los niños más pequeños en la calle, estudiando duro en la escuela porque me había prometido que iba a ser ingeniero algún día. 12 años. Mi Santiago tenía 12 años en septiembre de 1971. Ese día empezó como cualquier otro día. Desperté a las 5, preparé el desayuno, alisté a Santiago para la escuela. Llevaba su uniforme bien planchado, su mochila nueva que le había comprado apenas 2 semanas antes, orgullosa de poder darle algo nuevo. Desayunamos juntos como siempre, pan dulce y chocolate caliente.
y le recordé que regresara directo después de la escuela, porque ese día íbamos a ir juntos al mercado. Él me dio un beso en la mejilla, me dijo que me quería y salió corriendo para alcanzar a sus amigos en la esquina. Ese fue el último momento que vi a mi hijo. Cuando llegaron las 3 de la tarde y Santiago no apareció, empecé a preocuparme. A las 4 ya estaba frenética. A las 5 llamé a las casas de todos sus amigos. A las 6 fui a la escuela, pero ya estaba cerrada. A las 7 fui a la delegación a poner la denuncia, pero el oficial me dijo que tenía que esperar 24 horas, que seguramente el niño se había ido a jugar y perdió la noción del tiempo. Pero yo conocía a mi hijo. Santiago nunca haría eso. Nunca me haría preocupar así. Pasé esa noche caminando por todo Coyoacán, gritando su nombre hasta quedarme sin voz, tocando puertas, preguntando a todo el que veía. Los vecinos me ayudaron a buscarlo. Formamos grupos, recorrimos cada calle, cada callejón, cada parque. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Al día siguiente, la policía finalmente tomó mi denuncia. Me hicieron 1000 preguntas, algunas tan dolorosas que me hacían sentir como si yo fuera la sospechosa. Si había problemas en casa, si Santiago tenía razones para huir, si yo lo trataba bien. Cada pregunta era un cuchillo en mi corazón, porque ellos no entendían, nadie entendía lo que ese niño significaba para mí. Pasaron los días y las semanas se convirtieron en una pesadilla interminable. Pegué carteles con su foto por toda la ciudad. Hablé con periodistas, rogué en las noticias, ofrecí recompensa que no tenía cómo pagar. Y entonces, 3 semanas después de su desaparición, vino el policía a mi casa. Recuerdo su cara, la forma en que no podía mirarme a los ojos cuando me dijo que habían encontrado algo. La mochila de Santiago, llena de sangre, tirada en un terreno baldío cerca de Iztapalapa. Me dijeron que lo lamentaban mucho. Me dijeron que habían encontrado evidencia de violencia extrema. Me dijeron que basándose en la cantidad de sangre y en el estado de la mochila, era altamente improbable que Santiago hubiera sobrevivido. Pero nunca hubo un cuerpo. Nunca hubo nada que enterrar, nada que despedir, ningún lugar donde poner flores. Solo ausencia. Una ausencia que crecía y crecía como un cáncer, devorando cada parte de mi vida. Cerré la taquería porque no podía cocinar sin pensar en Santiago pidiendo probar la carne, sin ver su silla vacía en nuestra mesa, sin escuchar su risa. Dejé de comer, dejé de dormir, dejé de vivir realmente. Los meses se convirtieron en años y yo me convertí en un fantasma. Me mudé de Coyoacán porque no soportaba ver los lugares donde Santiago había jugado, las calles donde había caminado, la escuela donde había estudiado. Me fui a Iztapalapa, a un cuarto rentado pequeño y oscuro, donde nadie me conocía y nadie hacía preguntas. Conseguí trabajos temporales, limpiando casas, lavando ropa, cualquier cosa que me mantuviera ocupada durante el día para no tener que pensar. Pero las noches eran imposibles. Cada noche era una tortura de recuerdos y preguntas sin respuesta. Intenté reconstruir mi vida. Me casé con Miguel, un hombre bueno que trabajaba en el mercado, alguien que conocía mi historia y prometió ayudarme a sanar. Duró 3 años. No fue su culpa, fue mía. Yo no podía dejar ir a Santiago, no podía ser esposa de nadie cuando seguía siendo madre de un niño muerto. Miguel se cansó de competir con un fantasma y se fue. No lo culpo. Los años siguieron pasando y yo seguía envejeciendo. Cada día un poco más invisible, un poco más olvidada. Trabajé hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Mi salud empezó a fallar. Los ahorros que tenía se fueron en médicos y medicinas. Llegó un momento en que ya no podía pagar ni siquiera ese cuarto miserable en Iztapalapa. Una trabajadora social me encontró y me dijo que había un lugar para mí en el asilo Sagrado Corazón. No quería ir. Los asilos son donde la gente va a esperar la muerte, le dije.
Ella me miró con lástima y me dijo que de todas formas yo ya estaba esperando morir, que al menos en el asilo lo haría con dignidad y cuidado médico. Antes de seguir con mi historia, tengo mucha curiosidad por saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? Me encantaría que dejaras en los comentarios tu ciudad o tu país. Siempre me sorprende saber hasta dónde pueden llegar estas historias, hasta dónde puede viajar la voz de una viejita como yo. Y si esta historia te está conmoviendo de alguna manera, si te está haciendo reflexionar sobre tu propia vida o sobre las personas que amas, por favor, suscríbete a este canal. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias que tal vez puedan tocar el corazón de alguien más que lo necesite. Llegué al Asilo Sagrado Corazón en marzo de 2018. Tenía 79 años y estaba convencida de que ese sería mi último hogar antes del cementerio. Me sorprendió cuando me dieron un cuarto individual. La mayoría de las señoras compartían habitaciones de 4 camas, pero a mí me asignaron un cuarto pequeño, pero privado, con una cama, un armario, una silla junto a la ventana y mi propio baño. Le pregunté a la directora si no había un error, si realmente ese cuarto era para mí. Ella revisó sus papeles y me dijo que todo estaba en orden, que mi pensión cubría ese tipo de alojamiento. Eso me pareció extraño porque yo sabía exactamente cuánto recibía de pensión del gobierno y no era suficiente para un cuarto privado. Pero no dije nada. Pensé que tal vez había algún programa de ayuda del que no sabía, alguna beca para ancianos indigentes. Acepté el cuarto y me instalé, organizando mis pocas pertenencias que cabían en una sola caja de cartón. Una muda de ropa, una foto vieja de Santiago, mi rosario y nada más. Eso era todo lo que quedaba de mi vida. Los primeros meses en el asilo fueron una rutina gris. Despertaba cuando las enfermeras tocaban la puerta para darme mis medicamentos. Bajaba al comedor para el desayuno. Me sentaba sola en una mesa cerca de la ventana. Comía lentamente, viendo a las otras señoras charlar entre ellas sobre sus nietos, sobre las visitas del domingo, sobre los cumpleaños que se acercaban. Después del desayuno regresaba a mi cuarto o me sentaba en el jardín, viendo pasar las horas. Almuerzo, siesta, cena, medicamentos, dormir, repetir. Había una enfermera que siempre fue especialmente amable conmigo. Se llamaba Rosario y tenía esa calidez genuina que no puedes fingir. Mientras las otras enfermeras hacían su trabajo de manera eficiente pero distante, Rosario siempre se detenía un poco más en mi cuarto. Me preguntaba cómo había dormido, si necesitaba algo, si quería que le platicara sobre mi día. Al principio pensé que solo estaba siendo educada, que era así con todas, pero luego noté que conmigo era diferente. Me traía té de manzanilla cuando no podía dormir. Me conseguía almohadas extra. Una vez, cuando estaba resfriada, me trajo un caldo casero que había preparado en su casa. Le pregunté una vez por qué era tan buena conmigo. Ella solo sonrió y me dijo que todas las abuelitas merecían cariño, que no necesitaba una razón especial. Pero había algo en sus ojos, algo que no podía descifrar, como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera cumpliendo una misión que iba más allá de su trabajo. Los años en el asilo pasaron lentamente. 2018, 2019, 2020, con esa pandemia terrible que nos mantuvo encerrados meses sin poder ni siquiera salir al jardín. 2021, 2022, 2023. 6 años completos viviendo en ese cuarto, viendo el mismo techo cada noche, caminando por los mismos pasillos cada día. 6 años sin una sola visita. 6 años sin una llamada telefónica. 6 años siendo invisible. Veía a las otras señoras emocionarse cuando se acercaban las fiestas. Navidad significaba que vendrían los hijos. Día de las Madres significaba flores y tarjetas.
Cumpleaños significaba pastel y abrazos, pero para mí todas las fechas eran iguales. Navidad llegaba y pasaba. Día de las Madres llegaba y pasaba. Mi cumpleaños llegaba y pasaba. Nadie sabía, nadie recordaba, nadie venía. Aunque debo admitir que hubo cosas extrañas que nunca entendí del todo. En el Día de las Madres siempre aparecía un ramo de flores en mi cuarto con una tarjeta que decía simplemente para una madre especial, sin firma. Le pregunté a Rosario quién las había enviado y ella me dijo que habían llegado por mensajería, que no tenía información sobre quién las mandaba. Pensé que tal vez era alguna organización de caridad que enviaba flores a las ancianas solas. No le di mucha importancia. En mi cumpleaños siempre llegaba una caja de chocolates, buenos chocolates, no de esos baratos, y otra tarjeta sin firma. Feliz cumpleaños, decía, nada más. Una vez le pregunté a la directora del asilo si sabía algo sobre estos regalos anónimos. Ella revisó sus registros y me dijo que efectivamente llegaban por mensajería, pagados en efectivo, sin remitente identificable. Me dijo que probablemente tenía un ángel guardián que prefería mantenerse anónimo. Un ángel guardián. La idea me parecía ridícula. ¿Quién iba a preocuparse por mí? No tenía familia, no tenía amigos, no tenía a nadie en este mundo. Santiago había muerto hacía más de 50 años. Mi ex esposo Miguel probablemente también estaba muerto o viviendo su vida en algún lugar sin acordarse de mí. No había nadie que tuviera razón para mandarme flores o chocolates. Así que decidí que era simplemente un error, que esos regalos estaban destinados a otra persona y por alguna confusión llegaban a mí. Aceptaba las flores y los chocolates porque sería un desperdicio rechazarlos, pero no me permitía pensar que significaban algo real. La vida continuó así hasta que llegó octubre de 2024. Octubre 12, para ser exacta. Esa fecha siempre había sido la más difícil del año para mí. El cumpleaños de Santiago. Cada año, cuando llegaba octubre 12, yo me encerraba en mi cuarto y no salía en todo el día. Las enfermeras ya lo sabían. Sabían que ese día no bajaba al comedor, que no quería ver a nadie, que solo quería estar sola con mis recuerdos y mi dolor. Ese día en particular, Santiago habría cumplido 65 años. 65. La edad que nunca llegó a vivir porque su vida se cortó a los 12. Pasé todo el día en mi cama, mirando el techo, haciendo matemáticas imposibles en mi cabeza. Si Santiago viviera tendría 65 años. Podría ser abuelo ya. Podría haber tenido una familia, una carrera, una vida completa. Pero no tuvo nada de eso. Solo tuvo 12 años antes de que alguien me lo arrebatara. Mientras estaba ahí acostada, pensando en todo lo que Santiago nunca pudo ser, algo cambió dentro de mí. Una decisión que había estado formándose durante meses, tal vez años, finalmente cristalizó. Yo tenía 85 años. Había vivido 73 años más que mi hijo. 73 años de dolor, de soledad, de vacío. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía seguir despertando cada mañana solo para enfrentar otro día exactamente igual al anterior? No tenía a nadie, no tenía nada. Era una carga para el sistema, ocupando espacio en el asilo que podría ser usado por alguien que realmente tuviera razones para vivir. Durante meses había estado guardando mis medicamentos. Cada vez que las enfermeras me traían las pastillas para dormir, me tomaba solo la mitad y guardaba la otra mitad. Las escondía en un frasco vacío de vitaminas en el fondo de mi cajón. No estoy segura de cuándo exactamente decidí para qué las estaba guardando, pero en algún nivel profundo yo ya lo sabía.
Estaba acumulando mi salida, mi escape final de este dolor que nunca terminaba. Esa noche, el 12 de octubre de 2024, saqué el frasco de pastillas. Las conté. Tenía suficientes, más que suficientes. Me senté en el borde de mi cama, el frasco en mi mano temblorosa, y por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. Esto iba a terminar. Ya no tendría que despertar a un día más sin Santiago. Ya no tendría que sentir este hueco en mi pecho que nunca sanaba. Ya no tendría que ser invisible. Estaba desenroscando la tapa del frasco cuando escuché un toque suave en mi puerta. Era extraño. Eran casi las 11 de la noche. Las enfermeras no hacían rondas a esa hora a menos que fuera una emergencia. Pensé en ignorarlo. Pensé en simplemente tomar las pastillas rápido antes de que quien fuera entrara. Pero el toque vino de nuevo, más insistente esta vez. Y entonces escuché una voz del otro lado de la puerta. Una voz joven, la voz de un muchacho que decía mi nombre. Me quedé paralizada. Nadie me visitaba. Nadie sabía mi nombre, excepto el personal del asilo. ¿Quién podría ser? Lentamente me levanté de la cama, escondiendo el frasco de pastillas bajo mi almohada, y me acerqué a la puerta. Pregunté quién era. La voz respondió que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que era sobre Santiago. Mi corazón casi se detuvo. Abrí la puerta tan violentamente que casi la arranco de sus bisagras. En el pasillo, iluminado por la luz tenue de emergencia, había un adolescente. Tendría unos 15 años, tal vez 16. Llevaba un suéter azul con capucha, tenis viejos y en sus manos sostenía un rosario. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ojos claros, tranquilos, llenos de una paz que no correspondía a su edad. Le exigí saber quién era. Le exigí saber cómo se atrevía a pronunciar el nombre de mi hijo. Le dije que si era algún tipo de broma cruel, que si pensaba que podía aprovecharse de una vieja tonta, se equivocaba completamente. Pero el muchacho no se inmutó. Se presentó. Me dijo su nombre era Carlo Acutis y que venía a darme un mensaje que había esperado 53 años para escuchar. Intenté cerrarle la puerta en la cara, pero él puso su pie en el marco. Me dijo que por favor lo escuchara, que lo que tenía que decirme cambiaría mi vida completamente. Me dijo que Santiago no había muerto en 1971, que estaba vivo, que tenía 65 años, que vivía en Puebla y que me había estado cuidando en secreto durante años. Mis piernas fallaron. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. Le dije que estaba loco, que era cruel decir esas cosas, que mi hijo estaba muerto, que la policía lo había confirmado, que habían encontrado su mochila llena de sangre, que no había forma posible de que hubiera sobrevivido. Pero el muchacho, Carlo, no retrocedió. Entró a mi cuarto sin pedir permiso y me ayudó a sentarme en la silla junto a la ventana. Lo que me dijo después sonaba completamente imposible. Me explicó que la policía se había equivocado, que la mochila que encontraron no era de Santiago, sino de otro niño llamado Roberto Sánchez, que sí había sido asesinado en ese terreno baldío, que Santiago había sido secuestrado ese día por una organización de tráfico infantil, que lo habían llevado al norte del país, que lo habían vendido a una pareja sin hijos en Monterrey, que pagó por tener un niño que pudieran criar como propio. Me contó que esa pareja le dio un nombre nuevo, Javier Ramírez, que lo criaron como su hijo, que le dieron educación, que lo amaron a su manera, pero todo basado en una mentira, que Santiago intentó escapar durante los primeros años, que lloró por su mamá cada noche, que intentó recordar la dirección de su casa, pero era muy pequeño y solo podía recordar fragmentos. Coyoacán, Mamá Guadalupe, la taquería cerca del mercado.
pero no había suficiente información para que pudiera encontrar el camino de regreso. Carlo me explicó que Santiago vivió así durante años, creciendo con el nombre de Javier, siempre con la sensación de que algo no era correcto, siempre con recuerdos borrosos de otra vida. Y entonces, cuando tenía 34 años, sus padres adoptivos murieron en un accidente de coche. Mientras revisaba sus documentos y pertenencias, encontró una caja escondida en el ático. Dentro había papeles, documentos de adopción ilegal, recortes de periódicos sobre un niño desaparecido en Ciudad de México en 1971, una foto de un niño con su madre frente a una taquería y el nombre, Santiago Morales. La revelación destruyó a Santiago. Descubrió que había vivido 34 años con una identidad robada, que tenía una madre verdadera en algún lugar, que probablemente lo había llorado todos esos años, que las personas que llamaba mamá y papá habían comprado un niño secuestrado y construido su familia sobre ese crimen. Carlo me dijo que Santiago entró en una crisis terrible, que estuvo en terapia durante años tratando de procesar todo esto, pero sobre todo que empezó a buscarme. Me buscó durante 31 años. Contrató investigadores privados, revisó registros públicos, visitó Coyoacán decenas de veces buscando a alguien que recordara a la señora de la taquería y su hijo desaparecido. Pero yo ya no estaba ahí. Me había mudado a Iztapalapa en 1973. Cuando me casé brevemente con Miguel, tomé su apellido por un tiempo. Los registros no conectaban. Guadalupe Herrera de Coyoacán parecía haber desaparecido del mapa, igual que su hijo, pero Carlo me aseguró que Santiago nunca se rindió. Y finalmente, en 2018, un investigador lo encontró. Encontró rastros de Guadalupe Herrera en Iztapalapa. Encontró que había sido trasladada al asilo Sagrado Corazón. Santiago finalmente sabía dónde estaba su madre después de casi 50 años. Le pregunté por qué entonces nunca vino a verme. ¿Por qué si me había encontrado hace 6 años, nunca se presentó, nunca tocó mi puerta, nunca me dijo que estaba vivo? Carlo me miró con una tristeza profunda en esos ojos jóvenes y me explicó que Santiago tenía miedo. Miedo de que yo no le creyera. Miedo de que después de 53 años yo lo viera como un impostor. Miedo de que el reencuentro me causara más dolor que alegría. Así que decidió cuidarme desde las sombras. Entonces Carlo empezó a conectar puntos que yo nunca había conectado. Me preguntó si alguna vez me había parecido extraño tener un cuarto individual cuando llegué al asilo. Le dije que sí, que siempre me había parecido raro. Me explicó que Santiago era quien pagaba la diferencia, que mi pensión gubernamental apenas cubría una cama en cuarto compartido, pero que Santiago pagaba 8.500 pesos mensuales adicionales para asegurar que yo tuviera privacidad, que tuviera dignidad. Me preguntó si sabía quién pagaba por mis medicamentos especiales, los que no cubrían el seguro social. No lo sabía. Era Santiago. Me preguntó si me había cuestionado por qué la comida en el asilo era tan buena comparada con otros asilos públicos. Santiago contribuía mensualmente para el fondo de alimentación, especificando que su dinero fuera usado para mejorar las comidas de todos los residentes, pero especialmente asegurándose de que yo tuviera nutrición adecuada. Y Rosario, la enfermera que siempre fue tan amable conmigo. Carlo me reveló que Santiago le pagaba un salario adicional aparte de su trabajo en el asilo. Le pagaba para que me cuidara especialmente, para que vigilara mi salud, para que le enviara reportes semanales sobre cómo estaba. Rosario no era solo una enfermera amable, era los ojos y las manos de mi hijo cuidándome sin que yo lo supiera. Las flores en el Día de las Madres, los chocolates en mi cumpleaños, todo era Santiago. Mi hijo me había estado vigilando, cuidando, protegiendo,
durante 6 años completos sin que yo supiera que seguía vivo. Le pregunté a Carlo cómo podía estar segura de que todo esto era verdad. ¿Cómo sabía que no era algún tipo de engaño elaborado? Carlo metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó una fotografía doblada. Era vieja, los colores ya desteñidos por el tiempo. Cuando la desdoblé, me quedé sin aire. Era Santiago. Mi Santiago a los 12 años, sonriendo ampliamente, sosteniendo un pequeño trofeo de fútbol. Reconocí esa foto instantáneamente. Era del día que su equipo ganó el campeonato escolar, apenas 3 semanas antes de que desapareciera. Yo tenía una copia de esa misma foto, la única foto de Santiago que había logrado conservar a través de todos estos años, la que guardaba en mi caja de pertenencias. Pero cuando di vuelta a la fotografía que Carlo me había dado, vi algo que me hizo temblar. En el reverso, con letra de adulto, una escritura que no reconocía, pero que de alguna manera sabía en mi alma que era de él, decía: «Mamá, te encontré. Te cuido desde lejos, porque no sé si querrás verme después de tanto tiempo. Tu hijo, que nunca dejó de amarte. Santiago, Javier». Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. 53 años de lágrimas contenidas salieron todas a la vez. Carlo me explicó que Santiago le había dado esa foto a Rosario hace 3 meses y había pedido que me la diera cuando sintiera que era el momento correcto, cuando notara que yo estaba lista para recibir esta verdad. Pero Rosario había estado esperando que yo preguntara sobre mi benefactor anónimo, esperando que mostrara curiosidad sobre quién pagaba por todo. Y yo nunca pregunté, porque asumí que era caridad, que era el gobierno, que era cualquier cosa menos la idea imposible de que alguien realmente se preocupaba por mí. Le supliqué a Carlo que me dijera dónde estaba Santiago. Me dio la dirección. Avenida Juárez, 847, Puebla, apartamento 3. Me dijo que Santiago era carpintero, que tenía su propio taller en el primer piso del edificio donde vivía. Me dijo que nunca se había casado, que nunca había tenido hijos. Cuando le preguntaron por qué no formaba familia, Santiago siempre respondía lo mismo. Ya tenía una madre y no podía reemplazarla. Carlo me dijo que los domingos Santiago siempre estaba en su taller, trabajando en proyectos pequeños, escuchando música, manteniéndose ocupado, pero también esperando, siempre esperando, aunque él mismo no se diera cuenta de qué exactamente estaba esperando. Me dijo que debía ir mañana, que no esperara más, que Santiago merecía saber que su madre sabía la verdad, que su madre quería verlo, que estos 53 años de separación podían finalmente terminar. Cuando Carlos se fue, ya pasaba de medianoche. Me quedé sentada en mi silla junto a la ventana, sosteniendo esa fotografía, viendo la cara de mi niño de 12 años y tratando de imaginar al hombre de 65 en que se había convertido. Traté de imaginar su vida, todas las experiencias que tuvo sin mí, todos los momentos en que probablemente me necesitó y yo no estuve ahí. Pero también pensé en los últimos 6 años, en cómo me había cuidado secretamente, en cómo había estado ahí de una forma que yo nunca comprendí. Miré hacia mi cama, donde todavía estaba el frasco de pastillas escondido bajo la almohada. Apenas unas horas antes, estaba lista para terminar todo. Estaba convencida de que no tenía razones para seguir viviendo. Y ahora descubría que mi hijo, mi Santiago, que había llorado durante 53 años, estaba vivo, que me había estado buscando, que me había estado cuidando, que me amaba tanto que prefirió mantenerse en las sombras antes que arriesgarse a causarme más dolor. No pude dormir esa noche, ni siquiera lo intenté. Me quedé despierta viendo por la ventana,
viendo las estrellas, rezando, por primera vez en décadas, rezando y agradeciéndole a ese muchacho llamado Carlo Acutis que había aparecido en el momento exacto en que más lo necesitaba. No sabía quién era realmente, no entendía cómo sabía todas estas cosas, pero sabía en mi corazón que él me había salvado. Me había salvado de cometer el error más terrible de mi vida. Apenas amaneció, fui directamente al cuarto de Rosario. Era su día libre, pero vivía en las instalaciones del asilo. Toqué su puerta insistentemente hasta que abrió, todavía en pijama, con cara de preocupación. Le pregunté sobre la foto. Le pregunté sobre el hombre que se la había dado hace 3 meses. Le pregunté si todavía tenía su información de contacto. Rosario se puso pálida. Me hizo entrar a su cuarto y cerró la puerta. Me preguntó cómo me había enterado. Le conté sobre Carlo, sobre la visita nocturna, sobre todo lo que me había revelado. Rosario empezó a llorar. Me dijo que había sido la tarea más difícil de su vida, cuidarme durante 6 años, sabiendo que tenía un hijo vivo que me amaba, pero no poder decirme nada, porque Santiago le había hecho jurar que mantendría el secreto. Me explicó cómo Santiago venía al asilo cada 2 o 3 meses, siempre temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando sabía que yo estaría en mi cuarto o dormida. Se reunía con Rosario en la cafetería del asilo o en su cuarto para recibir reportes detallados sobre mi salud, mi estado de ánimo, si comía bien, si dormía bien, si parecía estar sufriendo. Rosario le mandaba fotos que tomaba discretamente. Me veía en el jardín, en el comedor, siempre asegurándose de que yo no notara. Me mostró su teléfono. Tenía una carpeta completa de fotos mías de los últimos 6 años que le había enviado a Santiago. Fotos de mí leyendo en el jardín, fotos de mí en misa los domingos, fotos de mí comiendo en el comedor, incluso una foto de mí dormida en mi silla junto a la ventana durante una tarde. Mi hijo había estado viendo mi vida a través de esos ojos prestados de Rosario. Le supliqué que me diera el número de Santiago, su dirección exacta, cualquier información que tuviera. Rosario fue a su armario y sacó una caja pequeña. Dentro había un sobre con efectivo. Era dinero que Santiago le había dejado específicamente para mí, por si algún día necesitaba algo especial o quería hacer un viaje. Me dijo que usara ese dinero para ir a Puebla. Me dio la dirección completa, el número de teléfono de Santiago. Incluso me dibujó un pequeño mapa de cómo llegar desde la estación de autobuses. A las 8 de la mañana estaba en la estación de autobuses, con una bolsa pequeña que contenía mi foto de Santiago, mi rosario, una muda de ropa y el dinero que Rosario me había dado. El autobús a Puebla salía a las 8:30. El viaje duraría aproximadamente 2 horas. 2 horas que se sintieron como la eternidad más larga y más corta de mi vida. Me senté junto a la ventana viendo el paisaje pasar. Ciudades, pueblos, campos. Todo se veía diferente de alguna manera, más brillante, más vivo, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un velo gris durante décadas y de repente alguien lo hubiera quitado. Traté de imaginar qué le diría a Santiago cuando lo viera. Traté de preparar palabras, algún discurso, pero mi mente estaba en blanco. ¿Qué le dices a un hijo que perdiste hace 53 años? ¿Cómo abrazas a un niño que ahora es un hombre mayor que tú cuando lo perdiste? También tenía miedo. Un miedo terrible de que todo fuera un error, de que llegara a esa dirección y no hubiera nadie. O peor, que hubiera un extraño que no tenía idea de quién era yo. ¿Y si Carlo estaba equivocado? ¿Y si Rosario estaba confundida? ¿Y si Santiago realmente había muerto en 1971? Y todo esto era algún tipo de alucinación cruel de una mente vieja y desesperada. Pero entonces tocaba la foto en mi bolsillo.
la foto con las palabras escritas en el reverso, y sabía que era real. Tenía que ser real. No podía soportar la alternativa. Llegué a Puebla a las 10:27 de la mañana. Tomé un taxi y le di la dirección al conductor. Avenida Juárez, 847. El taxi me llevó por calles que nunca había visto, pasando por iglesias y plazas y mercados, hasta que finalmente se detuvo frente a un edificio modesto de 3 pisos. En la planta baja había un local con un letrero que decía Carpintería Ramírez. Le pagué al taxista con manos temblorosas. Me bajé del coche y me quedé parada en la acera, mirando ese letrero. Ramírez. El nombre falso que le habían dado a mi hijo. El nombre con el que había vivido toda su vida adulta. Podía escuchar sonidos viniendo del taller, el zumbido de una sierra eléctrica, el golpeteo de un martillo. Caminé lentamente hacia la puerta. Empujé y se abrió con un chirrido suave de bisagras. El olor a madera fresca me golpeó inmediatamente. Aserrín en el aire. El taller estaba bien organizado. Herramientas colgadas en la pared, proyectos en diferentes etapas de completitud en mesas de trabajo. Y en el fondo, de espaldas a mí, un hombre con pelo canoso, trabajando en una pieza de madera con papel de lija. Debía hacer algún sonido, porque el hombre se detuvo. Se dio vuelta lentamente. Se quitó los lentes de protección que llevaba puestos. Y nos miramos. Tenía 65 años. Pelo completamente gris. Arrugas alrededor de los ojos y la boca. Manos callosas de trabajar con madera toda su vida. Pero los ojos, oh Dios, los ojos eran exactamente iguales. Esos mismos ojos negros brillantes que había visto por última vez cuando tenía 12 años. Los mismos ojos que me miraban desde la foto, doblada en mi bolsillo. El papel de lija cayó de su mano. Sus labios se movieron, pero no salió sonido al principio. Y luego, con una voz que era completamente nueva para mí, pero al mismo tiempo completamente familiar, susurró una sola palabra: mamá. Y yo respondí con la única palabra que había guardado en mi corazón durante 53 años. Santiago. No sé quién se movió primero. De repente estábamos en el centro del taller, abrazados. 2 extraños que eran madre e hijo, llorando como si todos los años de separación estuvieran saliendo en cada lágrima. Él era mucho más alto que yo. Yo apenas llegaba a su pecho, pero me abrazaba con una desesperación que me partía el corazón. Y yo me aferraba a él, como si todavía fuera ese niño de 12 años, como si pudiera protegerlo ahora de todo lo que no pude protegerlo antes. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podrían haber sido minutos u horas. Finalmente nos separamos lo suficiente para vernos realmente. Él tocaba mi cara con sus manos, como si no pudiera creer que era real. Yo hacía lo mismo, trazando las líneas de su rostro, buscando al niño que conocía en las facciones del hombre que se había convertido. Me llevó arriba, a su apartamento. Era simple, pero acogedor. Una sala pequeña con un sofá viejo pero cómodo, una cocina con olor a café, un cuarto que podía ver desde la puerta con una cama individual y más fotos de lo que jamás había visto en mi vida colgadas en las paredes. Fotos de un niño creciendo, Santiago creciendo sin mí. Nos sentamos en el sofá y Santiago empezó a hablar. Me contó todo, cada detalle de los 53 años que habíamos estado separados. Me habló del día que lo secuestraron, cómo unos hombres lo agarraron cuando caminaba de la escuela a casa, cómo lo metieron en una camioneta, cómo lloró por mí durante días mientras lo transportaban al norte. Me habló de la familia Ramírez que lo compró. Me dijo que no eran malas personas, que lo trataron bien, que le dieron educación y lo criaron con cariño, pero que siempre sintió que algo estaba mal, que los recuerdos de su vida anterior lo perseguían como fantasmas. Una mujer que olía tortillas recién hechas, una voz cantando canciones de cuna, un cuarto pequeño con paredes amarillas.
fragmentos que no encajaban con la vida que estaba viviendo. Me contó cómo intentó escapar cuando era niño, cómo lo atraparon cada vez, cómo eventualmente dejó de intentarlo porque no sabía a dónde ir. Me contó cómo fue a la escuela, cómo aprendió el oficio de carpintería del hombre que llamaba papá, cómo intentó ser un buen hijo para estas personas, aunque algo dentro de él siempre supiera que no era donde debía estar. Y luego me contó sobre el día que descubrió la verdad. Tenía 34 años. Los Ramírez acababan de morir en un accidente de tránsito. Mientras limpiaba su casa, encontró la caja en el ático. Los documentos que probaban que su adopción había sido ilegal. Los recortes de periódico sobre un niño desaparecido en Ciudad de México. La foto que lo cambiaba todo. Me dijo que ese descubrimiento lo destruyó, que entró en terapia durante años tratando de procesar la traición, el dolor, la confusión de haber amado a personas que habían construido su familia sobre un crimen, pero sobre todo, tratando de procesar el hecho de que en algún lugar había una madre que lo había perdido, que probablemente lo había buscado, que probablemente había sufrido su ausencia cada día de los últimos 34 años. Me contó cómo empezó a buscarme, cómo contrató investigadores, cómo fue a Coyoacán docenas de veces preguntando por la taquería, por Guadalupe Herrera, por cualquier pista. Como cada pista falsa era como perderme de nuevo, como casi se rinde varias veces porque parecía imposible. Y entonces me habló de 2018, de cuando finalmente un investigador le dijo que había encontrado rastros. Guadalupe Herrera vivía en un asilo en Ciudad de México. Santiago me dijo que ese día lloró durante horas. Lloró de alegría porque finalmente me había encontrado, pero también lloró de miedo porque no sabía cómo acercarse a mí después de casi 50 años. Me explicó que vino al asilo, que me vio desde lejos, que habló con la directora, con Rosario, que arregló todo para asegurarse de que yo estuviera bien cuidada, pero que cada vez que planeaba presentarse, el miedo lo paralizaba. ¿Y si no le creía? ¿Y si pensaba que era un estafador tratando de aprovecharse de una anciana? ¿Y si el shock era demasiado para mi corazón débil? ¿Y si mi último recuerdo de mi hijo era verlo desaparecer y el reencuentro me causaba más trauma que alegría? Así que decidió cuidarme desde las sombras. Pagaría por todo lo que necesitara. Se aseguraría de que tuviera la mejor atención posible. Rosario sería sus ojos y me vigilaría de cerca. Y algún día, si el momento era correcto, si veía una señal de que yo podría estar lista, entonces se revelaría. Le pregunté por qué ahora. ¿Por qué después de 6 años, justo anoche cuando estaba a punto de terminar con mi vida, apareció alguien con su mensaje? Me miró confundido. Me dijo que él no había enviado a nadie, que no sabía de ningún Carlo Acutis, que había estado en su taller toda la noche del 12 de octubre como siempre, trabajando hasta tarde, pensando en mí, deseando tener el coraje de finalmente presentarse pero sin saber cómo. Fue entonces cuando entendí. Carlo Acutis no había venido de Santiago, había venido de un lugar mucho más alto. Un santo, un intercesor, que vio a una madre a punto de rendirse, justo cuando su hijo perdido estaba a solo un día de distancia. Un milagro disfrazado de adolescente en el pasillo de un asilo. Pasé los siguientes días en Puebla con Santiago. Me quedé en el cuarto extra que tenía arriba del taller. Me mostró su vida, su trabajo, sus rutinas. Me presentó a sus vecinos, a sus clientes, a las personas que lo conocían como Javier, pero que ahora estaban aprendiendo su verdadero nombre. Me mostró la caja de zapatos que guardaba en su closet, llena de fotos que Rosario le había enviado durante 6 años. Fotos mías
que él miraba cada noche antes de dormir. Me contó cómo cada día de las madres le enviaba flores, cómo cada cumpleaños me mandaba chocolates, cómo esperaba que algún día yo preguntara de dónde venían, que mostraras curiosidad, que eso le diera la excusa para rebelarse. Pero cuando nunca pregunté, cuando parecía que simplemente aceptaba los regalos sin cuestionarlos, lo interpretó como que yo estaba tan resignada a mi soledad que ni siquiera consideraba la posibilidad de que alguien se preocupara por mí. Lloramos juntos por las décadas perdidas, por los cumpleaños que no compartimos, por las navidades que pasamos solos, por todos los momentos madre-hijo que nos robaron. Pero también nos dimos cuenta de que habíamos sido bendecidos, que a los 85 y 65 años, cuando la mayoría de las personas ya han perdido a sus padres, nosotros habíamos recuperado lo que pensábamos perdido para siempre. Santiago me preguntó si quería quedarme en Puebla. Me dijo que tenía espacio, que podía convertir el cuarto extra en mi cuarto permanente, que podríamos pasar el tiempo que nos quedara juntos. No tuve que pensarlo. Le dije que sí inmediatamente. Regresamos a Ciudad de México juntos para recoger mis pocas pertenencias del asilo. Cuando llegamos al asilo Sagrado Corazón, Rosario nos estaba esperando. Lloró cuando nos vio juntos. Me abrazó y me susurró que había rezado por este momento durante 6 años. La directora del asilo estaba confundida pero feliz cuando le expliqué que me iba a vivir con mi hijo, que había reencontrado después de décadas. Preparó mis papeles de salida, me deseó lo mejor. Me dijo que siempre sería bienvenida si quería visitarlos. Empaqué mi caja de pertenencias, la misma caja con la que había llegado 6 años antes. Una muda de ropa, mi rosario, la foto vieja de Santiago. Pero ahora también tenía algo nuevo. Tenía la foto que Carlo me había dado, la foto con las palabras de Santiago en el reverso. Y tenía esperanza. Por primera vez en 53 años tenía esperanza real. Hoy llevo 8 meses viviendo en Puebla con mi hijo. Cada mañana me despierto con el olor de la madera y el café. Bajo las escaleras y Santiago ya está en su taller, trabajando en algún proyecto, pero siempre se detiene cuando me escucha para prepararme el desayuno. Comemos juntos, platicamos sobre todo y sobre nada. Él me cuenta sobre los encargos que tiene. Yo le cuento historias de cuando era niño que él no recuerda. Los domingos vamos juntos a la iglesia. Nos sentamos en la misma banca cada semana. Y siempre, siempre rezo agradeciéndole a Carlo Acutis, a ese santo joven que nunca conocí en vida, pero que atravesó el océano y las décadas para salvarme en mi momento más oscuro, que apareció exactamente cuando lo necesitaba, para decirme que mi hijo no estaba muerto, que me había estado cuidando, que todavía había razones para vivir. He aprendido mucho en estos 8 meses. He aprendido que nunca es demasiado tarde para los milagros. He aprendido que el amor de una madre y un hijo puede sobrevivir 53 años de separación. He aprendido que las personas que pensamos que nos han abandonado podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en un asilo o en una situación donde sientes que nadie se acuerda de ti, quiero que hagas algo por mí. Pregunta quién paga tus cuentas. Pregunta a las enfermeras si alguien ha preguntado por ti. Pregunta de dónde vienen esos pequeños actos de bondad que a veces aparecen sin explicación. Porque podrías tener un Santiago cuidándote desde las sombras, demasiado asustado para rebelarse, esperando la señal correcta. Y si eres alguien que ha perdido contacto con un padre, una madre, un hijo, una hija, y has pensado en buscarlos, pero el miedo te detiene, quiero que sepas esto. El miedo de mi Santiago casi le costó perder a su madre para siempre.
Si Carlo Acutis no hubiera intervenido esa noche, yo habría tomado esas pastillas. Santiago habría seguido pagando por el cuidado de una madre que ya no estaría ahí. Nunca nos habríamos reencontrado. Nunca habríamos tenido estos 8 meses de alegría que estamos compartiendo ahora. No esperes. No dejes que el miedo te robe el tiempo que podrían tener juntos. La vida es demasiado corta y demasiado impredecible. Mi hijo y yo perdimos 53 años. No recuperaremos ese tiempo, pero tenemos ahora, y ahora es precioso. Antes de terminar, me gustaría saber algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Te ha tocado el corazón de alguna manera? Si es así, por favor, déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber que esta historia, la historia de una viejita mexicana y su hijo perdido, puede viajar por el mundo y tal vez inspirar a alguien a no rendirse, a seguir buscando, a creer en los milagros. Y si aún no te has suscrito a este canal, te lo pido de corazón, suscríbete. Cada suscripción me ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Tengo 85 años. Mi hijo tiene 65. Somos viejos, los dos. No sabemos cuánto tiempo más tendremos. Pero lo que sí sé es que cada día que despierto en ese cuarto arriba de la carpintería, cada mañana que bajo y veo a mi Santiago trabajando en su taller, cada noche que cenamos juntos y platicamos sobre nuestro día, es un regalo que no merecíamos, pero que recibimos de todas formas. Carlo Acutis me salvó la vida, pero más que eso, me devolvió mi razón para vivir, me devolvió a mi hijo, y en el proceso le dio a Santiago la oportunidad de finalmente dejar de esconderse, de dejar de cuidarme desde las sombras, de ser mi hijo abiertamente. Hay un cuadrito de Carlo Acutis que cuelga en mi cuarto ahora. Santiago lo compró después de que le conté toda la historia. Cada noche, antes de dormir, miro esa imagen de ese joven santo y le agradezco. Le agradezco por ver a una anciana en un asilo que estaba a punto de rendirse. Le agradezco por intervenir cuando más lo necesitaba. Le agradezco por recordarme que los milagros existen, que los hijos perdidos a veces regresan, que nunca es demasiado tarde para el amor. Si estás en un lugar oscuro ahora mismo, si sientes que has perdido todo, si piensas que no hay razón para seguir adelante, quiero que recuerdes mi historia. Quiero que recuerdes que yo estaba sosteniendo un frasco de pastillas a las 11 de la noche, lista para terminar todo, convencida de que no quedaba nada para mí en este mundo. Y menos de 24 horas después, estaba en los brazos de mi hijo, que había llorado por 53 años. Tu milagro podría estar a solo un día de distancia, a solo una pregunta de distancia, a solo un acto de valentía de distancia. No te rindas antes de descubrirlo. Me llamo Guadalupe Herrera, tengo 85 años y contra todas las probabilidades, en esta etapa final de mi vida, soy feliz. Tengo a mi hijo de vuelta, tengo una razón para despertar cada mañana, tengo una familia de nuevo, y todo porque un santo joven llamado Carlo Acutis decidió que mi historia no terminaría con un frasco de pastillas en un cuarto de asilo, sino con una madre y un hijo reunidos finalmente después de más de medio siglo de estar separados. Los milagros son reales. El amor sobrevive todo y nunca, nunca es demasiado tarde para encontrar lo que pensabas perdido para siempre. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios te bendiga y que Carlo Acutis interceda por ti como intercedió por mí.